Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches que reciban cada uno de ustedes desde el lugar del mundo en el cual nos estén escuchando. Como siempre, es bastante grato estar con ustedes en este espacio, en este podcast, Valores Venezolanos de entrevistas de los días jueves del Centro Rocio, ¿no? Trayendo siempre a personalidades a hablar de historia como se debe, ¿eh? El caso de hoy, tenemos un invitado internacional, el profesor Arístides Ramos, de Colombia, ¿no? El profesor Arístides Ramos es miembro de la Academia de Historia de Colombia. Y estaremos conversando con él el día de hoy, precisamente, sobre la historia de Colombia. Este programa interesantísimo que él tiene en la plataforma de Historia Viva TV. Vamos entonces a esperar unos minutos a que el profesor se conecte y pues arrancamos de una vez con esta entrevista. Recuerden ustedes, queridos amigos, que siempre los días jueves estaremos realizando entrevistas con distintas personalidades de la historia, pero también no solamente historia venezolana, por supuesto también hemos contado con historiadores argentinos, españoles, en este caso con el historiador colombiano Arístides Ramos. Y que los días domingo siempre estamos con el podcast Valores Venezolanos del Centro Rocio a las 8 de la noche, hora Venezuela, hablando sobre un tema de estudio que ustedes nos vayan solicitando a lo largo de la semana. Ya por allí está a punto de salir publicado el tema que ustedes han votado esta semana. Vaya que estaba reñida la cosa. Estaba bastante reñida la cosa entre Cecilia Costa como tema, por supuesto, la leyenda negra antiespañola como tema y la guerra federal de Venezuela como tema, que de hecho lleva 2 semanas la guerra federal allí punteando, ¿no? Pero no ha logrado ser elegida por ustedes. Por eso recuerden, siempre voten por el tema de su preferencia. Vamos a esperar unos minuticos a que Arístides se pueda conectar. He hablado con él hace unos minutos y él me comentaba que ya iba a conectarse, pero aún no lo ha conseguido. Igualmente, recuerden, queridos amigos, que además de los temas históricos que ustedes nos propongan, ¿no? También pueden señalarnos a cuál historiador les gustaría que trajéramos aquí, conversáramos con él, y con todo el gusto del mundo, de ser posible esta conexión, también lo tendremos. Vaya que hemos tenido a cualquier clase de personalidades aquí con nosotros en este podcast de Centro Rocio. Hemos tenido al profesor Tomás Estraca, que ya es común que venga por ahí con nosotros, a la profesora Inés Quintero, el general Catalina Banco. Vaya que hemos tenido un montón de gente y ha estado esto bastante interesante. Bueno, vamos a esperar un poco más de otros minutos que aún no observamos que Arístides pueda conectarse por aquí. Lo veo, ya está por allí la gente de Historia Viva TV. Vamos a ver qué pasa con el profesor Ramos, que no ha podido aún conectarse, lo cual, como les digo, me parece bastante extraño. Vamos a ver si estará por aquí ya entre los presentes. Bueno, también voy saludando, ¿no?, a la gente que se ha ido conectando. Saludos a Luz, a Amanda, a Edwin, a Aníbal, a Mauro, a Ida, a Francisco, a Juan Carlos por allí. Veo Juan Carlos con su cuenta del Lancero. Saludos, Juan Carlos, a ver cuándo estás por aquí. A Laura, a Julio, a Gustavo, a la gente de Historia Viva TV. Reciban un fuerte abrazo. A Torrealba, a William, a César, a Ingrid, a Jorge. Reciban todos un fuerte, pero fuerte abrazo, ¿no? Gracias por estar aquí, como siempre, pendientes de cada una de nuestras iniciativas. Allí acaba de entrar el profesor Arístides. Vamos de una vez a mandarle la invitación para que se nos una. Por allí me pregunta la gente de Historia Viva TV que si puedo comentarles un poco acerca de mi programa Lex en la plataforma Historia Viva TV. Claro, lo voy a hacer.
en unos minutos que vamos a iniciar de una vez la entrevista. Arístides, ¿cómo estás? Saludos. No te escucho nada. Aló, César. Ahora sí, lo que te veo es, Los te veo audífonos. al revés, te veo Los de lado. audífonos. ¿Crees que puedas voltear el teléfono que te veo Ok. vertical? Ok. Así, así, Así queda perfecto. mejor. Listo. Listo. Estoy aquí Saludos, ¿cómo cuadrando. estás? Muy bien, César. ¿Y tú? Bueno, luchando en contra de los avatares de este contexto histórico que nos ha tocado vivir en este territorio venezolano tan malogrado. Claro. Por no entrar en detalle. Pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos luchando. Aristides, gracias por estar con nosotros. Gracias por contar contigo. Siempre, como yo señalo en esta clase de podcast, el tiempo nos hace tontos y mucho más cuando tenemos un montón de cosas interesantes de las cuales hablar. Y es que en particular, queridos amigos, ustedes van a comprender que a pesar de que Colombia y Venezuela tienen una historia tan común, ¿no? Colombia y Venezuela tienen tanta cercanía, se habla de repúblicas hermanas, vamos, que se utiliza cualquier clase de apelativo al respecto. Es bastante extraño que tanto en Venezuela, ¿no?, como en Colombia, por lo general se realiza una escisión entre ambas historias y bueno, mira, esto es Venezuela y esto es Colombia. Entonces, por supuesto, siendo que la mayor parte del público de este podcast en principio es venezolano, estoy plenamente convencido de que ignoran profundamente la historia de Colombia. Y hemos traído a Arístides precisamente hoy para que hable con nosotros sobre este programa que él tiene en la plataforma de Historia Viva TV, que es la historia de Colombia. Entonces, Arístides, bienvenido. Muchas gracias, César. Pues sí, estamos en Historia Viva TV haciendo una síntesis de la historia colombiana desde, bueno, de la historia de este territorio de la actual Colombia desde el siglo XVI, y la idea es llevar estos capítulos hasta finales del siglo XX, ¿no? Para que en Venezuela queden con una idea integral de lo que ha sido la historia colombiana, tan Es un ignorada, temazo. tan ignorada por los venezolanos, y nosotros, por su parte, ignoramos mucho la historia venezolana, ¿no? En términos generales, las historias, otras historias nacionales, ¿no? Tenemos unas ideas, pues, bastante generales de la historia del continente, pero estas historiografías nacionales, pues, son relativamente ignoradas, ¿no? Entonces, bueno, recuerden, antes que nada, ¿no?, ¿cómo es Historia Viva TV? Esto es fácil. Ustedes están acostumbrados a sentarse seguramente y a ver el juego de calamar en Netflix. No me digan que no, yo sé que sí, este es muy famoso, Mm. esta serie a mí también me tiene enganchado, ¿no? Pero bueno, ustedes quieren sentarse y ver historia, sentarse y ver los mejores profesionales del mundo de la historia de esta parte, ¿no? Ustedes sencillamente van a ingresar a historiavidatv.com y tal cual como si ustedes estuvieran en Netflix, usted va a elegir el plan que mejor le parezca. Usted va a poder observar allí a Ángel Lombardi, a Tomás Getraca, al propio Arístides. Bueno, muy humildemente también me he llamado a mí para un programa de historia jurídica, ¿no?, que estoy realizando con Historia Viva y bueno, seguramente la van a pasar muy bien. Entonces, bueno, una vez que ustedes estén en Historia Viva TV, ustedes le dan clic, eligen, yo quiero aprender la historia de Colombia. Arístides en este podcast nos va a presentar un poco, solamente unos atisbos de la historia colombiana que tanto ignoramos los venezolanos. Entonces creo que la pregunta fundamental es, Arístides, cuando hablamos nosotros aquí en Venezuela acerca de historia de Venezuela, siempre solemos comenzar con las tribus indígenas. Aquí en Venezuela siempre es como una especie de mantra, ¿no? Caribe, Sanahuacos, Timotocuicas, etcétera. ¿Cuáles eran las tribus indígenas que fundamentalmente se encontraban en el territorio que hoy en día llamamos Colombia y más o menos cómo era la dinámica al momento en que llegan los europeos a esas tierras? Bueno, Eh, comencemos hablando que los europeos llegan a tierras del Caribe muy, pero muy temprano, más o menos hacia 1502, llegan al Caribe en el actual territorio colombiano.
Y por supuesto que se encontraron grandes culturas, entre ellas la cultura de los zenú, los arhuacos, los guajiros, en fin, una serie de comunidades indígenas que durante estas primeras décadas del siglo XVI padecieron las guerras y padecieron las epidemias. De manera que se desató una crisis demográfica muy temprana y absolutamente letal que arrasaron en gran medida con estas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esa es una historia muy desconocida de la primera mitad del siglo XVI. Eh, Más o menos hacia 1539, cuando Gonzalo Jiménez de Quesada remonta el río Magdalena, claro, aparece en escena unas comunidades indígenas muy importantes, quizás las más conocidas, los muiscas en el altiplano cundiboyacense. Esa es, entre otras, la razón de por qué se funda Bogotá y se convierte en la capital de la Real Audiencia, ¿no? Porque llegó al corazón de una de las comunidades indígenas más importantes. Pensemos que para los españoles el tesoro más preciado era precisamente el control sobre las poblaciones. De nada sacaban con tierras y con minas si no tenían el control total de unas poblaciones. De manera que eso fue lo que encontraron en el altiplano. Eh, Grandes comunidades indígenas muy importantes, bueno, con grandes desarrollos y que efectivamente las pusieron a su servicio a partir de la encomienda, ¿no? Que fue una de esas instituciones tan complejas del siglo XVI, ¿no? Y por supuesto que de manera simultánea avanzaban también otras conquistas por el sur y Sebastián de Belalcázar avanzaba por tierras actuales del Cauca. Y claro, el Cauca, el macizo colombiano, fue otro de los territorios importantísimos, eh, importantísimos eh, en población indígena, ¿no? De una diversidad única, César, donde se pueden encontrar e identificar diversos grupos, ¿no? Como los Misá, eh, 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 otros grupos como los, bueno, guambianos, en fin, que habitaron el macizo colombiano. ¿Sí? El macizo fue uno de esos grandes, grandes territorios. Y por supuesto que se dieron allí pues fundaciones muy importantes como Popayán. Y fijémonos que esas fundaciones siempre se daban en el corazón mismo de estas comunidades, ¿no? Entonces, el territorio colombiano, pues, tenía muchas sociedades indígenas, algunas fueron efectivamente conquistadas, ¿no? Como las del macizo colombiano, las del altiplano que llamamos ahora cundiboyacense, pero otras comunidades indígenas como los pijaos, que habitaban el Alto Magdalena, eh, presentaron mucha resistencia y batallaron durante ese siglo XVI hasta que finalmente se dio pues la conquista, ¿no? Hacia bien avanzado el siglo XVII. Encontramos otras poblaciones en los valles interandinos, especialmente en el valle del río Magdalena, los Carares, los Opones, ¿no? Que van a ser, y ya se utiliza un nuevo lenguaje en el siglo XVII, van a ser pacificados, ¿no? Que en otras palabras es la misma conquista, sino que a raíz de todo el espíritu lascasiano y tal, se introdujo esa expresión, pacificaciones, ¿no? Entonces, durante el siglo XVII se adelantaron, ¿no? Esos procesos de control hacia estas poblaciones que en muchos casos finalizaron en verdaderos exterminios, ¿no? Como la
la de los Carares. Otra población importantísima, los yaraguíes, ¿no? También en en el, en el curso medio del Valle del Magdalena y en el, sí, y en el Bajo Magdalena, es decir, una población que se movía por el valle, ¿sí? En su curso medio y en su curso bajo. Pues esta logró sobrevivir hasta comienzos del siglo XX, ¿no? Y otras comunidades que son, que ahora las llamamos binacionales, ¿no? Es decir, que tuvieron un territorio que se extendió por Colombia y Venezuela, ¿no? Los guajiros, los guayú, los llamados motilones. Bueno, hay un trabajo muy interesante, ¿sí? Del padre Alcócer, un misionero, ¿no? Donde, donde hace un gran, elabora un gran panorama sobre estas comunidades indígenas de toda la cuenca del río Catatumbo, ¿no? De un territorio que compartimos con Venezuela, ¿no? De manera que Colombia, el actual territorio colombiano, pues contenía una gran diversidad de culturas, ¿no? Tenemos conocimiento de algunas de ellas, ¿no? De otras, no mucho, dada pues la suerte que corrieron, pero un territorio de una enorme diversidad, ¿no? Bueno, y he hecho referencia pues muy parcialmente, ¿no? Porque la región del Pacífico también estuvo habitada por comunidades indígenas, ¿no? Entre otras por los emberacatíos, en fin, ¿no? Este territorio colombiano eh, eh, tuvo esa característica, ¿no? Mm, de mucha diversidad, a diferencia, por ejemplo, de otros contextos como el peruano, ¿no? Donde el imperio inca tuvo pues un dominio absoluto de las comunidades autóctonas de los Andes y las condujo, ¿no? Hacia, hacia esa forma política imperial. En Colombia, en el actual territorio colombiano, pues eso no fue así, ¿no? Entonces encontramos ese escenario tan complejo y tan diverso, ¿no? Porque la idea que he manejado en estos primeros capítulos es que la conquista fue un hecho relativamente parcial, como nos lo ha indicado Matthew Restal, ¿no? Siempre se habla de la conquista como un hecho total. América fue conquistada, ¿no? Pero si se hace una exhaustiva relación, vamos a encontrar básicamente que el dominio efectivo, el dominio español efectivo fue bastante limitado, ¿sí? Hacia unos territorios. Otros quedaron completamente al margen de ese dominio, ¿no? Y eso es lo que encontramos en la historia americana en el transcurso del periodo colonial, ¿no? Territorios indígenas efectivamente dominados y otros escasamente dominados. Y entonces, partiendo de esta propia idea, observando no solo la pluralidad de tribus indígenas existentes, sino también la multitud de tribus indígenas, es decir, el conglomerado de habitantes que se encontraban allí, ya podemos entonces pretender un poco, en esta primera mirada, este primer atisbo que nos da, que claro, para el Imperio Español esto era, de algún modo, mira, un lugar al cual había que prestarle atención. Por eso no nos puede parecer extraño como con el cambio de dinastía, ya con el inicio de los Borbones, observamos que al crearse nuevos virreinatos, de una vez allí está el virreinato de la Nueva Granada y Santa Fe como una ciudad fundamental. ¿Qué nos puedes comentar un poco de esto? Bueno, el nuevo Reino de Granada, ¿no? Como audiencia, pues fue un territorio intermedio entre dos grandes virreinatos, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España, es Granada. decir, eran los dos grandes virreinatos. Eh, y bueno, y el nuevo Reino de Granada fue un territorio minero, pues relativamente importante, pero de oro junto con Brasil. Sí, sabemos, ¿no?
que el virreinato del Perú pues fue importantísimo, especialmente por La Plata, y ni se diga el territorio de Nueva España. Entonces, eh, encontramos sí, unas coyunturas interesantes hacia finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Se instaura la dinastía de los Borbones y esta dinastía, mm, dinastía pues tiene varios propósitos, ¿no? Que es mm, llevar autoridad. Autoridad en el sentido de, de ajustar unos controles administrativos que habían sido relativamente relajados en el transcurso del siglo XVII durante el gobierno de los Austria, ¿no? Y aquí, pues, la historia hay que abordarla es en perspectiva continental, ¿no? Porque en la creación de virreinatos, pues, va a ser una política general de los Borbones, acompañada también de otras medidas importantísimas, ¿no? Para el contexto particular del nuevo reino de Granada, ya del virreinato, la dinastía de los Borbones se expresó en dos frentes muy importantes, ¿sí? Hacia el oriente, ¿sí? En el territorio que limita con Venezuela, es decir, los Santanderes, encontramos a unos Borbones que implementan nuevas políticas fiscales y que genera uno de los grandes levantamientos, que fue la Revolución Comunera, que después de la de Tupac Amaru en 1780, la de los comuneros es la segunda en importancia. ¿Sí? Fue hacia 1781. Y fue un levantamiento de reacción a esas medidas fiscales. Y fue un movimiento impresionante, ¿no? En la ciudad del Socorro, que para ese entonces era una ciudad muy importante, productora de lienzos, de manufacturas, con una agricultura relativamente desarrollada, con una élite poderosa, ¿no? En este momento es un pequeño poblado, ¿no? A raíz de unos cambios territoriales. Pero bueno, esa es una expresión de las reformas borbónicas, ¿no? Políticas fiscales y levantamientos. Pero, César, justo al frente de los Santanderes está Antioquia, ¿sí? Con su capital Medellín. Allí el reformismo borbónico tuvo como otros propósitos, ¿sí? Ese territorio fue visitado por un oidor bastante importante, ¿no? Que había estado vinculado a Gálvez, el gran visitador de Nueva España. Y al igual que Gálvez, Moni Velarde se propuso incentivar la explotación minera, ¿no? Entonces diseñó una serie de políticas fiscales, ¿no? Con el fin de incentivar, ¿no? Estos procesos de mazamorreo, de trabajo libre, de estos yacimientos de aluvión de oro, ¿no? Y adicionalmente incentivar la expansión hacia el occidente de Colombia. Entonces, ahí encontramos unos Borbones completamente diferentes, ¿no? Unos Borbones que utilizan unas políticas fiscales y unas políticas de ordenamientos territoriales, en fin, con el objetivo, ¿no? De incentivar desarrollos económicos, ¿no? Es decir, no todo fue negativo, ¿no? De políticas fiscales y de reacciones. También las políticas borbónicas fueron acogidas y es lo que encontramos en gran medida en el occidente de Colombia, ¿no? Pues hay un gran libro que es el de Antoine, Mineros y Comerciantes en Antioquia, ¿no? Que el mismo título nos evoca uno de los grandes trabajos que se hicieron para Nueva España, Mineros y Comerciantes en el México Borbónico, de David Brady. Y en ese libro, David Brady examina esas políticas borbónicas en función a la reactivación minera, ¿sí? Entonces, el borbonismo fue también unas políticas eh, eh,
de incentivos, unas políticas que intentan precisamente generar crecimientos económicos, ¿no? Y en el caso de Nueva España, como nos lo muestran diversos historiadores, entre ellos Breitling, la rehabilitación minera fue una realidad. Entonces, ese siglo XVIII hispanoamericano es diverso, ¿no? Me imagino que para el caso venezolano también tenemos unos capítulos muy importantes de ese reformismo borbónico, pero claro, tienen que ser entendidas todas esas políticas en su dimensión continental, ¿no? Sí, claro, claro. Yo por lo menos, que tu palabra vaya por delante, pero que me pones esto. Bueno, aquí tenemos a la guipuzcoana y tenemos la rebelión de Juan Francisco de León con los vecinos de Panaquire, precisamente por el monopolio de la guipuzcoana y el impedimento de obtener mayores ingresos. Eso es un problema. Claro. O sea, en efecto, tal cual como señalas, el reformismo borbónico como política para todas las provincias de ultramar trae algunas características que pueden ser consideradas incluso positivas en cuanto a ordenación, en cuanto a efectividad burocrática, pero también hay características fiscales que ya va con los Habsburgo, esto no era así. Claro. Se está ocurriendo. Lo de los Habsburgo, que a veces los dejamos tan de lado, los Habsburgo, bueno, diseñaron unas políticas impresionantes, ¿no? En el manejo, en la justicia, toda esa idea del guardián platónico, la autonomía que le deja a muchos territorios, y fue el siglo, ¿no? de la autoafirmación criolla, que es el tema de estos capítulos que estamos desarrollando, ¿no? En el cual destaco yo un memorial, ¿no? Escrito por don Pedro Bolívar de la Redonda, nacido en Cartagena de Indias. Bueno, el memorial es redactado en Lima y publicado en España, donde se registra la gran reclamación criolla, ¿no? Porque a veces asociamos nosotros los criollos con la independencia únicamente, ¿no? Hablamos de unos criollos ilustrados, pero hubo unos criollos preilustrados absolutamente importantes y que se lograron acomodar al imperio, ¿no? Entonces, para entender a estos Borbones hay que mirar también muy, muy bien a los Habsburgo, ¿no? Los Habsburgo fueron realmente los que montaron el imperio, ¿sí? Y el imperio entendido en los términos propios del siglo XVI, es decir, el imperio como mandato, como nos lo ha enseñado Anthony Pagden, ¿no? Que nada tiene que ver con los imperios del siglo XIX, porque a veces hablamos de esa España imperial y la asociamos a la Inglaterra imperial, pero no, fueron dos cosas completamente diferentes, ¿no? Y bueno, todo eso se lo debemos a estas nuevas historiografías, ¿no? Que han destacado pues el tema político, ¿no? Y que nos ha permitido, ¿no? Poder tener unos conceptos mucho más claros, mucho más justos y quizás menos anacrónicos, ¿no? En la comprensión Sí, claro. de la historia del continente. No, convengo plenamente contigo. Creo que incluso a veces es no solamente injusto, ¿no? Por no darle una valoración al respecto, es inexacto el trato que en ocasiones se pretende dar cuando por lo menos se pretende comparar un monarca como Carlos IV con, no lo sé, vamos, con Felipe II. O sea, no hay manera, no solamente que son diferentes dinastías, diferentes siglos, diferentes problemas, también incluso en cuanto a ponderación personal. O sea, una cosa son los Austrias, los que llaman los Austrias mayores, ¿no? Sí. O sea, Carlos I, Sí. Felipe II, como observar luego a hombres como Carlos II el hechizado. O sea, son temas, ¿no? De dinastías, pero vamos a seguir adelante porque Arístides, ahora es que te voy a preguntar cosas. Nos vamos a quedar aquí porque el tema es interesantísimo, ¿no? Por supuesto, pero ahora es que te voy a preguntar cosas y yo creo que ya es meritorio en esta parte de la entrevista entrar en la etapa de la emancipación. A ver, poco se habla, ¿no? Muchas veces intentamos como mirarnos al ombligo. Esto ocurre en varias partes de América en general, ¿no? Para separar nuestras tierras de lo demás. Esto fue lo que pasó aquí. Entonces, por lo general en Venezuela, siempre cuando comenzamos a echar el cuento de la emancipación, incluso es como una suerte de cuento popular, o sea, porque se aparta mucho de lo histórico.
Bueno, llegó el capitán general Vicente Emparan. Entonces Emparan les dijo, ¿ustedes quieren mando? Entonces se puso detrás Madariaga y dijo, no. Entonces, bueno, yo tampoco quiero mando. Y a partir de allí somos felices. Básicamente, el cuento que echan en Venezuela, ¿no? Se olvidan que un señor llamado Napoleón Bonaparte invadió España. Llamó a los Borbones a el País Vasco francés, allá en Bayona, les hizo que abdicaran, nombró a su hermano, José, allá rey de España, y vaya que es todo un conflicto de cómo lo íbamos a tomar aquí. Año 1808. Cada parte de América va a recibir poco a poco la noticia. Yo sé que ustedes también tienen su manera más popular de narrar cómo comienzan estos procesos, ¿no? Entiendo que hay un cuento también que se le cuenta a los muchachos en los primeros años mozos, ¿no? Háblanos un poco de cómo ustedes hablan este proceso de emancipación, sobre todo la primera parte. Claro, mira, César, en la escuela nos dieron una idea de independencia muy de orden teleológico, ¿no? Es decir, que toda la historia colonial finalmente tenía que desembocar en la independencia, ¿no? Entonces, la independencia era 3 siglos, ¿no? De acumulación de tensiones y si se quiere de agravios y tal, hasta que ¡pum! Viene la ruptura. Eh, y claro, en ese marco se hablaba de antecedentes y de causas internas, causas externas, en fin, lo que aparece en los manuales escolares. Yo creo que en este momento, César, estamos en una coyuntura intelectual académica muy interesante. ¿En qué sentido? En el sentido de que la independencia por fin está siendo tratada en su dimensión atlántica y en su dimensión continental. Es decir, desnacionalizamos el tema de la independencia. ¿Sí? Y en ese sentido tenemos una producción historiográfica absolutamente importante que entiende la independencia mm, no en términos de ruptura con una metrópoli y unos procesos previos de nacionalismo y toda esta cosa, no, la entendemos como lo ha enseñado, entre otros, François Javier Guerra, como la crisis de la monarquía. Entonces es una crisis de la monarquía que arranca donde tú señalas, ¿no? Con los sucesos de Bayona, la invasión napoleónica y tal, y eso no es que sea un antecedente, no. Ese es el origen y el comienzo de un proceso que termina en 1824, ¿sí? Eh, entonces, aquí no podemos adoptar un sentido nacionalista porque para entender la independencia de Colombia tenemos que entender unas historias pues anteriores, ¿no? Bueno, ya lo de la crisis de la monarquía, lo de Bayona, ya lo mencionamos. Esa historia que comienza, bueno, con las juntas en Caracas, lo mismo que en toda América, por supuesto, y luego sí, del juntismo, los gritos de la independencia, las tensiones entre ciertos visos de federalismo y centralismo, la entrada en escena de Simón Bolívar, el inicio de unas campañas que van a hacer en los llanos, todo eso nos da una nueva dimensión del tema de la independencia. Entonces, Eso es, y disculpe que se interrumpa, pero siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esta es la etapa, que ustedes viven, esta pugna entre centralismo y federalismo es lo que llaman la patria boba, ¿cierto? O sea, los años de la patria boba, ¿no? exactamente, que no fue tan boba, ¿no? Fue un periodo bien interesante, ¿no? Bien interesante porque, como nos lo han señalado recientemente, se trató de la emancipación de la ciudad, ¿sí? Como un proceso previo a independencia, es decir, la primera independencia fue la independencia de las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que queda sepultado en ese proceso o en ese periodo? Queda sepultado el ordenamiento político territorial colonial. Eso es algo importantísimo. Y fíjate que siempre nos habían hablado de la patria boba y eso como algo bastante baladí, cómo se ponen a pelear
unos centralistas, unos federalistas, cuando está ahí la corona, ¿no? Dispuesta a redefinirse, ¿no? Y a reconquistar. No, es que eso era un proceso obligatorio, previo y muy, muy, muy importante, ¿no? Y claro, fue tan importante que en gran medida el Panteón Nacional empezó a crearse durante este periodo, ¿no? A raíz de la reconquista de Pablo Morillo y de las ejecuciones, ¿no? Entonces aquí tenemos un Caldas, un Y a esto Nariño, voy, una Pola. y después que tu palabra vaya por delante, pero aquí vemos claras similitudes, ¿no? A ver, ¿a Claro. qué voy con esto? Esta parte o esta etapa de la patria boba, como es una categoría que se ha utilizado en Sí, Colombia, aquí se hablaba de las repúblicas aéreas. O sea, sí, claro, nosotros tenemos exactamente. otro desenvolvimiento, nuestra guerra es cruel, es terrible, Monteverde, o sea, tenemos todos unos factores. Pero en cuanto al pensamiento y en cuanto al desempeño, en cuanto a la discusión de ideas, somos federales, centralistas, etcétera, por supuesto, con distintas posibilidades en torno a la propia visión sobre la emancipación efectiva o no, independencia o no, es una etapa de proceso intelectual que los guerreros Mm, suelen de alguna manera denostar, diciendo, bueno, patria boba, repúblicas mm, aéreas, mm. eso no, lo nuestro es la guerra. Es Sí, interesantísimo, ¿no? Ya claro, observamos exactamente la misma etapa. claro, porque luego viene la guerra, que es la que va a configurar identidades. ¿Sí está bien el sonido? Sí. Sí, te escucho, te escucho, te escucho. Perfecto. Que es la que va a configurar identidades, ¿no? Eso no se logra mm, eh, eh, entre 1808 y 1810. Ese es un fenómeno que viene luego, ¿no? Cuando nos hicimos patriotas y los españoles se hicieron españoles y realistas, es decir, unas identidades políticas que surgen es al fragor de la guerra, ¿no? Como, como aparece en un grandioso libro de Clemente Bodo, que habla de la campaña libertadora, ¿no? Y por supuesto que involucra Venezuela y Colombia, ¿no? En un excelente libro. De manera que este periodo hasta el 24 tiene sus etapas, ¿no? Unas etapas compartidas continentalmente, ¿no? Sus etapas, sus procesos, ¿no? Y, y eso es lo que yo creo hemos aprendido, ¿no? Mm, Y me gustaría, Aristides, que pudiéramos aquí hablar un poco, porque en Venezuela, por los mismos hechos, lo que le pasa con Arismendi, etcétera, mm, Morillo como pacificador se le observa en un contexto. Pero una cosa es lo que Morillo, curiosamente, una praxis, a pesar de que forma parte del mismo ejercicio, pero una praxis es lo que va a vivir el territorio de la Capitanía General de Venezuela, reconquistada, ¿no? A lo que va a vivir el virreinato de la Nueva Granada en pleno en manos de Morillo. ¿Cómo es la actuación de Pablo Morillo, el pacificador, allá en la Nueva Granada? ¿Qué se le recuerda por lo general? bueno, Pablo Morillo es el antihéroe, ¿no? Así aparece en los manuales escolares. Es el antihéroe, es el verdugo, el otro, sí, la otra expresión que se ha utilizado, ¿no? Mejor dicho, el, el malo, el horrendo, ¿no? Porque es el que permite escribir el drama de la independencia, ¿no? Porque se necesita ese contrario. Bueno, Pablo Morillo, claro, él genera pues mucho impacto en su trasegar por el virreinato. Bueno, el, el bloqueo a Cartagena fue impresionante, ¿no? Impresionante. Los cartageneros mm, sienten el bloqueo, la escasez de alimentos, las epidemias, en fin, ahí arranca una historia impresionante, ¿no? Y luego, pues, con Pascual Enrile y Barletta, en fin, arrancan todo ese proceso de reconquista, ¿no? Los unos se van por el occidente, los otros arrancan por el oriente y van llegando a las poblaciones, ¿no? Llegan a las poblaciones y, y claro, identifican a los líderes
proceden a los fusilamientos, que son muchos menos que los que contó la historia patria, además, ¿no? Y Morillo, Pablo Morillo, sí, completa una tarea de reconquista, o como lo dicen ahora los historiadores, ¿no? De restauración monárquica, ¿sí? Completa esa tarea y entre tanto, pues, entre tanto se va configurando el ejército de la independencia en los llanos orientales, ¿sí? En los llanos orientales, es decir, la independencia tiene su territorio, la independencia, los ejércitos de la independencia contaron con una retaguardia y desde ahí, ¿sí? Configuraron un ejército que luego va a avanzar, ¿sí? En la historia pues ampliamente conocida, va a avanzar hacia el núcleo del virreinato para tomar el control político de este, ¿no? Que es, bueno, básicamente el 7 de agosto y la batalla de Boyacá y la entrada de Bolívar a Santa Fe, ¿no? Toda esa historia, pues, está entretejida con la historia de Pablo Morillo, ¿no? Que es un personaje además bien interesante, ¿no? Porque este Pablo Morillo era un liberal que tuvo un gran desempeño en la península y que fue lanzado a América precisamente con la idea de la monarquía de irse deshaciendo de todos estos liberales, ¿no? Sí, fueron lanzados a América. Y yo creo que Pablo Morillo merece una historia, ¿no? Que merece ser investigado, porque no puede Claro, quedar claro. siempre como el antihéroe, ¿no? Mirar un poco ese ejército llamado de reconquista o ese ejército de restauración, porque en el sentido estricto fue el primer ejército del rey en América, en el sentido estricto. Fue un desembarco de algo más de 10.000 hombres. Es algo muy importante cuando no se tenía noticia en América de un desembarco igual, ¿no? Sí. De hecho aquí Arístides en Venezuela, por lo menos, no es que Pablo Morillo sea observado con ojos más benéficos, sino que en Venezuela, por lo general, el antihéroe es Boves. José Boves, Tomás Boves, el claro. Urogallo, el hombre, la guerra a muerte, Sí, quizás Monteverde también, ¿no? El Canario Terrible, pero Morillo de alguna manera se le recuerda, bueno, el que firmó el Tratado de Regularización de la Guerra, el pacificador que Arismendi lo burló en Margarita, o sea, sí. cosas así, ¿no? No se le toma tanto por esta política que tiene que aplicar allá. Claro, y la independencia, queridos amigos, es muy complicado tratarla en tan pocos minutos, pero en la Nueva Granada hay cosas muy interesantes, ¿no? En general, la propia visión de Cartagena como bastión necesario, como bastión deseado, es algo de lo cual siempre se habla. Vamos que la defensa de Cartagena de Indias por parte de Blas de Lezo siempre va a llamar la admiración de la historia en general, ¿no? O sea, Cartagena como punto de defensa, Cartagena como lugar que quería, en efecto, cualquier clase de fuerza apoderarse. Y esto lo vamos a observar a lo largo de la guerra de independencia. Pero en Colombia, o en la historia de Colombia, observamos personajes como Antonio Nariño, como Francisco de Paula Santander, que en Venezuela sinceramente poco es el que le quiere, siempre por en Venezuela Claro, Santander, claro. popularmente la gente, bueno, o sea, le tratan de una manera no tan benéfica, ¿no? Y por supuesto está la figura de Simón Bolívar. Bolívar, de alguna manera, el maestro de la guerra, vamos a decirlo de alguna manera, el que Sí. unifica esto, que es capaz de irse con Santander y caer por allá, por la retaguardia española y la batalla del Pantano de Vargas y la Nueva Granada, y luego el hombre entonces que ya maximiza la unión del virreinato de la Nueva Granada, la presidencia de Quito, la Capitanía General de Venezuela, se forma la República de Colombia, se hace el Congreso en Cúcuta en el año 21, cumplimos 200 años del Congreso 200 de Cúcuta, años. la Constitución de Mm, Cúcuta de este mm. año, poco, para lo que debería hablarse se ha hablado por lo menos en tierras venezolanas, y bueno, de pronto nos conseguimos con que ahora no es la Nueva Granada, ahora no es la Capitanía General de Venezuela, no, ahora es Colombia. Colombia. Ahora es una república nueva y las autoridades están allá en Santa Fe, ¿no? Sí, Vaya, es un poco complicado. Hay intendencias, hay cosas, pero el poder se exactamente. estaba ejerciendo allá. Y algo interesantísimo que tú nos vas a comentar seguramente
es que, en efecto, Bolívar es el presidente, pero por las mismas características especiales del caso, él es el presidente en funciones militares, permitido Claro, por la Constitución. sí. Y Santander es el vicepresidente que está ejerciendo el poder. Vaya, tiene que comentarnos un poco de esto desde la perspectiva colombiana. Sí, sí, efectivamente bueno, estamos sí, conmemorando los 200 años de la, de la, de la Constitución, ¿no? De Cúcuta, una constitución importantísima, ¿no? Siempre se le asocia a esa idea de la Gran Colombia, ¿no? De la unificación de todos estos territorios, ¿no? La integración de, de Venezuela, de Colombia, lo que luego será el Ecuador y tal. Pero claro, la constitución de Cúcuta, eh, bueno, en términos territoriales, pues generó un mapa pues importantísimo que fue el orgullo de Bolívar y de Santander, y por supuesto que sus secretarios, entre ellos José Manuel Restrepo, ¿no? En un informe al Senado, José Manuel Restrepo exalta esta geografía y dice, bueno, este va a ser una de las naciones más poderosas, porque bueno, tenemos ese Panamá, esa garganta impresionante, ¿no? Que une dos océanos, ¿no? Ese territorio venezolano importantísimo, con sus llanos, con sus ciudades costeras, en fin, bueno, la República de Colombia y por supuesto el Ecuador. Era una geografía diversa, compleja y asociada a una noción de riqueza, es decir, la riqueza de las naciones la daba precisamente una geografía. Y eso queda pues muy claro en los textos, sobre todo de José Manuel Restrepo, que para entonces era el secretario del Interior y de Relaciones Exteriores. Pero claro, mm, se tenían unas historias muy complejas, ¿no? La historia de la capitanía había sido muy diferente a la del Nuevo Reino y la historia de la audiencia de Quito lo mismo, y Panamá había sido pues muy autónomo, ¿no? Su ingreso a la Gran Colombia fue mucho más estratégico, ¿no? Entonces, en el contexto de la Constitución de Cúcuta, afloraron precisamente esas historias, ¿no? Pues lo sabemos, ¿no? El territorio venezolano había experimentado unos crecimientos económicos únicos, ¿no? La exportación de café, la exportación de quina, unas economías de plantación muy, pero muy importantes, ¿no? Eso no se tenía en el Nuevo Reino, que había sido, pues, eh, de, de producción minera, ¿no? Pero también de unas estructuras ascendibles, no tuvimos esas economías de plantación del Caribe. Y un Quito, pues, muy, muy anclado a los obrajes, ¿no? Que, que mantuvo la vigencia de la Mita durante mucho tiempo y su tensión con Lima, unas tierras del Pacífico muy deshabitadas y tal. Entonces, en ese contexto, pues muy difícil trazar una política económica, ¿no? El libre cambio podía favorecer en comienzo muchísimo a Venezuela, por supuesto, en esas economías de plantación, en esa inserción temprana a los grandes circuitos y afectar negativamente a un territorio como Quito y parcialmente al Nuevo Reino. Una medida de protección, pues podía tener, claro, los efectos contrarios, ¿no? De enterrar un poco a Venezuela, proteger a Ecuador, proteger unas manufacturas, especialmente el oriente colombiano. Entonces, en ese contexto se hizo pues muy difícil mantener la unión. Entonces siempre le hemos echado la culpa a Bolívar, a Santander, hemos personalizado mucho eso, pero yo creo que las razones están en la Sí, estructura claro. económica de todos estos territorios. Bueno, de manera que bueno, esa constitución de Cúcuta, pues es interesante también por el ordenamiento territorial, la creación de departamentos, adopta parte de una política borbónica de esas intendencias y, eh, eh, y quizás lo más revolucionario que yo siempre le he señalado a mis estudiantes, ¿no?
en la Constitución de Cúcuta se municipaliza estos territorios. Y la municipalización es una de las grandes conquistas del liberalismo, ¿no? Todos los territorios se hicieron iguales. Mejor dicho, es como el cierre de esa guerra, de esas guerritas de la patria boba, ¿no? Se llegó ya a esa figura del municipio, una figura uniforme, homogenizadora del territorio, ¿no? Sí, Y yo en creo que términos jurídicos. Entonces, todo eso hay que verlo, ¿no? A raíz de estos balances que se están haciendo sobre la Constitución de Cúcuta, la concepción de justicia y cómo se va paulatinamente montando ese aparato judicial. Bueno, y por supuesto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del presidencialismo, ¿no? Que fue tan importante en todo esto. no, y yo creo que en general ahora es que tenemos que escribir, ahora, y Mm. que hay que analizar, que eso lo comentábamos hace unos años, creo que fue en 2019, que en el doctorado de Historia de la Universidad Católica Andrés Bello tuvimos la oportunidad de hacerlo junto con la Universidad del Externado de Colombia, entonces, Ah, vaya, sí. una labor de dos perspectivas, ¿no? Y decíamos, bueno, de alguna manera como que la República de Colombia, la llamada Gran Colombia, ambos países la hemos dejado de lado, bueno, eso pasó, en Sí, algún momento por estar por allí, y vaya, no es poca cosa, ¿no? Porque de jure conforme la misma constitución, se agota en el año 1831. Además de que sí, la Convención de Ocaña es un fracaso, la dictadura bolivariana viene, y luego tenemos que el Congreso Admirable también es otro fracaso, pero rotundo. En general, podemos hablar de que no cuaja la unión. No cuaja, y si seguimos ahora entonces del lado colombiano, tanto es así que tú me corregirás, pero entiendo que va a venir entonces una etapa en la cual va a existir alguna proporción de caudillismo, va a existir alguna proporción también de reordenación de la propia sociedad colombiana, y tendremos entonces República de la Nueva Granada, Confederación de la Nueva Granada, hasta que ya en el sexto siglo, es la sexta década del siglo XIX, tendremos el retomar el nombre de Colombia, ¿no? En esta Confederación Colombiana. Háblanos un poco de esta etapa. ¿Qué viene después de la Gran Colombia? ¿Qué pasó después? ¿Cómo es que se olvida el nombre incluso de Colombia, Nueva Granada, hasta que otra vez se retoma el nombre? claro. Se adopta el nombre de la Nueva Granada, República de la Nueva Granada, ¿no? Bueno, ya en la coyuntura de los años 50 viene la Confederación Granadina, y luego viene ya con la Constitución de Río Negro, los Estados Unidos de Colombia, ¿no? ¿Sí? Entonces, se recupera el nombre. Y paradójicamente, y eso no lo hemos estudiado lo suficiente, ¿no? Viene una reacción venezolana muy fuerte, ¿no? Cuando Colombia adopta de nuevo eh, eh, el nombre de Colombia, porque, claro, los políticos venezolanos evocaron toda la política de la década de 1820. Dijeron, bueno, nuevamente tenemos un proceso aquí expansionista. Durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, eh, hubo unas reacciones venezolanas y movimientos de tropas y bueno, una gran cantidad de cosas pues muy interesantes, ¿no? Todo lo que despertaba el nombre de Colombia, que es muy interesante, ¿no? Es decir, el nombre de Colombia se asoció con una idea de expansión, que es bastante curiosa porque para las condiciones de la década de 1820, ¿qué país estaba en condiciones de expandirse y tomar el control territorial de otro? Pues difícil, ¿no? Y el que menos tenía esas condiciones era, pues, el territorio de la actual República de Colombia, ¿no? ¿Sí? Entonces hay unos imaginarios políticos muy interesantes que yo creo que hay que seguirlos explorando, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención eso que leíamos, ¿no? Y se suspendía la navegación por el río Catatumbo y bueno, eso se generaba eh, 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 una, sí, como una histeria, como no sé cómo llamarlo, ¿no? Como unas preocupaciones
sin mayor fundamento, ¿no? Pues eso me acordaba muchísimo de la época de Chávez, que también movilizaba tropas, ¿no? Decía, allá salgan no sé qué, cuántos tanques para Colombia, y no sé qué, y se más, y se quedaban sin combustible en la mitad del camino, ¿no? Entonces es una historia ahí bastante simpática, ¿no? La que encontramos en la década del 60 asociada al nombre de Colombia. Pero bueno, para responderte un poco, César, estos son cambios en el ordenamiento de Colombia, ¿no? Y son, sí, el cambio de, de la Nueva Granada a, 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 sí, a la Confederación Neogranadina y luego a la República de Colombia y tal, son cambios en el ordenamiento político territorial, muy asociados también a cambios en políticas económicas, a movimientos de población, a concepciones de diverso orden, ¿no? Es decir, esos nombres tienen correspondencia con unas coyunturas complejas, ¿no? En lo político y en lo cultural y por supuesto que en lo social, ¿no? Y, 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 y es interesante porque no solamente son unas definiciones constitucionales, sino que son unos momentos muy importantes en el desarrollo, ¿no? De unos proyectos nacionales. Sí. ¿No? Y de hecho, claro, la figura de Mosquera es una figura incluso totémica en la historia de ustedes allá en Colombia. Es un hombre extremadamente importante que logra amalgamar en distintos momentos bastante poder. Pero Colombia, yo creo que hay una diferencia palpable entre Colombia y Venezuela en lo que es el devenir histórico, sobre todo a finales del siglo XIX. En Venezuela, a finales del siglo XIX, vamos a romper con la Iglesia Católica. Nuestro gobernante, Antonio Guzmán Blanco, el hombre que a partir del año Mm. 1870 va a desempeñar o regir los destinos de Venezuela, además de que era masón, pero eso no tiene ninguna relevancia. Cualquier cantidad de políticos masones no rompieron con la Iglesia Católica, él rompe con la Iglesia Católica. No totalmente, ¿no? Pero por lo menos le quita los registros, Mm. él le quita una cantidad de territorios, etcétera, e incluso en su momento hay tremendos zafarranchos porque dice que va a ser una iglesia venezolana, porque ya está obstinado del Papa, eso es un problema, Mm. ¿no? Pero en Colombia entiendo que sí hay una dependencia importante, ¿no? Del culto católico, o sea, sí sigue este elemento como incluso un factor de poder allá y por el contrario van a surgir una cantidad de tensiones al respecto y es así como ustedes van a ingresar al siglo XX, ¿cierto? O sea, ¿nos pueden hablar un poco de cómo esta Colombia de finales del siglo XIX puede acabar el siglo con todo esto que ya viene trayendo e iniciar el XX? Sí, pues hacíamos referencia a Tomás Cipriano de Mosquera, pues hubo una etapa de un liberalismo pues importante, un liberalismo significativo. En Colombia lo han llamado el periodo radical, ¿sí? Tomando un poco la expresión del siglo XIX, ¿no? Pero es una etapa importante del liberalismo y ese liberalismo se expresó en varios proyectos. Por un lado, en la idea federal de unos estados, ¿no? Importantes y muy autónomos, pero también ese liberalismo se expresó en una política de desamortización de bienes de la iglesia, que fue pues muy importante y eso condujo incluso a cambios urbanos, ¿no? A raíz de esas desamortizaciones. Y también ese liberalismo se expresó en proyectos educativos. Hubo una ley muy importante, una ley de instrucción pública, si no estoy mal, la de 1874, que generó incluso una guerra, que fue la guerra de las escuelas, ¿no? Porque ese proyecto de instrucción pública pues generó unas reacciones enormes, absolutamente, ¿no? Entonces, ese periodo radical fue un periodo de un liberalismo muy militante, muy determinante, y claro, se va agotando en los primeros 5 años de esa década del 80, en ese quinquenio se va agotando, y finalmente le abre las puertas a un periodo que llamamos nosotros de regeneración. Y esa regeneración es un proyecto político muy conservador, un proyecto político ultramontano. Los grandes proyectos del liberalismo radical van a ser
van a ser sepultados. Se inicia una tradición de profundo centralismo en Colombia. La educación va a estar en gran medida en manos de la Iglesia Católica y bueno, y así van a transcurrir varias décadas hasta 1930 que llega de nuevo el liberalismo al poder, ¿sí? Y se inician una serie de reformas nuevas, claro, a tono con un país que avanza en su proceso de industrialización, en su urbanización, con nuevos movimientos sociales, ¿no? Es la época de los reformismos en América, ¿no? Estos años de la década del 30, ¿no? Es el gobierno de Alfonso López Pumarejo, ¿no? De una revolución en marcha, ¿no? Y bueno, es un periodo también muy difícil porque ese reformismo va a ser debilitado y ya hacia final de ese periodo se van a desatar una serie de violencias, ¿no? Que ya es como un sello muy colombiano, ¿no? En el contexto de estas historias del subcontinente al menos, ¿no? Y hay, por supuesto, que aquí en el siglo XX, más allá de estos movimientos que pueden venir mucho, sobre todo de los campos, o sea, ciertos movimientos armados, pero también vemos, y creo que es algo que siempre llama mucho la atención, la conformación, no la conformación, quizás eh, la creencia, ¿no? De este bipartidismo, ¿cierto? Este partido conservador y este partido liberal que están allí, están latentes durante buena parte del siglo XX. Pero además también observamos conflictos políticos de gran magnitud y también ustedes van a tener incluso su mano militar, ¿no? Pues su mano militar de alguna manera bastante llamativa con Gustavo Rojas Pinilla, Sí, ¿cierto? Y también tendremos entonces una suerte de vuelta democrática con Lleras Camargo, que vamos, no, ojo, no se puede hacer una equiparación total. En historia es totalmente errado hacer esto, pero para atraer sobre todo a los venezolanos que no saben lo que ocurrió en esta época, lo ignoran, mm, imagínense ustedes más o menos el contexto. Pérez Jiménez Betancur, o sea, algo mm, más o menos sí, por allí observamos el tren militar, y es la misma época. Háblanos un sí. poco de esta tensión entre este militar que se hace fuerte, de esta democracia, un poco el Partido Conservador, el Partido Liberal y la Constitución que rige durante toda esta etapa, que de hecho la modificaron, si no recuerdo mal, hace poco, ¿no? Sí, Hace hasta el un puñado de 91. años. La del 91, sí, sí, es una historia, eh, pues sí, difícil, pues, y también, por supuesto, como toda historia, pues muy interesante, ¿no? Entonces, claro, hay un reformismo liberal importante, luego viene, pues, una pausa al reformismo, y luego viene la configuración de un movimiento muy importante que es el de Jorge Eliezer Gaitán, un movimiento Claro. importantísimo, uno de los grandes, yo diría que el caudillo por excelencia del siglo XX, ¿no? El caudillo por excelencia en el sentido que recoge unas aspiraciones sociales Claro. de esa nueva Pero creo que Colombia. Gaitán era abogado, ¿no? Sí, abogado. Gaitán era abogado, ¿cierto? Sí, abogado. Sí, Gaitán recoge, ¿no? Unas aspiraciones de esa nueva Colombia, una Colombia urbana, una Colombia colonizadora, una Colombia que empieza a reclamar pues, mayor igualdad, mayor equidad, y bueno, y Gaitán es la expresión de eso. Entonces, viene su asesinato en el 48 y claro, eso genera un reacomodamiento de las fuerzas políticas y, y el conservatismo toma el control del Estado, ¿no? Mariano Espina Pérez y luego le va a suceder Laureano Gómez. Laureano Gómez, un ultraconservador que se puso del lado del eje, bueno, tan conservador era que se puso al lado del eje y eso pues le costó muchísimo y el esfuerzo de Laureano Gómez fue reconciliarse con los Estados Unidos y para reconciliarse con los Estados Unidos propuso a Colombia como un país que podía participar en la guerra de Corea y fueron enviados muchos hombres a esa guerra tan lejana y tan extraña, pero claro, tenía que
recomponer esas relaciones con Estados Unidos. Imagínense el costo, ¿no? El costo de recomponerla. Entonces, la violencia arreciaba. Este tipo tiene que dejar la presidencia de Laureano Gómez, se la deja a Urdaneta Arbeláez, y la violencia continúa, pero de una manera inclemente. Entonces, las élites encontraron una fórmula en Rojas Pinilla. Rojas Pinilla vendría a ser ese dictador, ¿no? Que podría ponerle fin a unas tensiones partidistas, ¿no? Eh, entonces, hubo, pues, como en toda dictadura, unas bases consensuales importantes por parte de unas élites, de unos partidos, ¿no? Este Rojas Pinilla, cuando asumió el poder, bueno, fue relativamente celebrado y bueno, luego se genera una reacción hacia la dictadura y Lleras Camargo y Laureano Gómez, en fin, van a acordar una fórmula que es el Frente Nacional, ¿sí? Es el Frente Nacional, y va a ser la fórmula que la fórmula mm, eh, que, que determina la política en la segunda mitad del siglo XX, para bien y para mal, porque por un lado acabó con esa violencia partidista tan impresionante, pero los gobiernos del Frente Nacional fueron los que asumieron, ¿no? Esa esa alinderación con el concepto de Guerra Fría. Entonces, el no permitir que, que nuevas fuerzas políticas entraran a la escena nacional, pues originó también el desarrollo de unos grupos armados y de unas violencias que han sido pues decisivas, ¿no? En esta historia del siglo XX, y que hemos tratado de hallarles un punto final, ¿no? A partir bueno, de estos últimos gobiernos y Yo particularmente creo que el de Juan ahorita, Manuel sobre Santos, que ha todo, sido uno de los gobiernos pues, más importantes en esta perspectiva. y en esta propia óptica, ¿no? Yo creo que hay dos hechos interesantísimos que ocurren precisamente en el siglo XX en distintas etapas. Este asesinato de Eliezer Gaitán, con todo lo que atrae, con todo lo que llama, con el resquebrajamiento del propio momento, ¿no? El pánico que cunde por el asesinato de este hombre, y que también vamos a observar algo similar probablemente, aunque con otras connotaciones por esta misma irrupción de grupos irregulares, de grupos paramilitares, cuando es asesinado Luis Carlos Galán, ¿cierto? El Ah, candidato del nuevo liberalismo allá en Colombia, que se entiende que de hecho es afectado por estos grupos narcotraficantes, irregulares, paramilitares, que querían acabar con este hombre que se negaba a plegarse a sus intereses, y mientras tanto Colombia continúa, ¿cierto? sí, sí, es decir, se ha señalado que Colombia no ha logrado darle cierres a ciertas etapas y al no poder darle cierres se generan nuevas violencias. Entonces, estas violencias partidistas, pues sí, tuvieron un cierre, pero bastante parcial con lo del Frente Nacional. Bueno, el Frente Nacional se disuelve hacia el año 74 y toma muchísima fuerza en Colombia, pues un clientelismo, ¿no? Un clientelismo que se apropia del Estado y ese clientelismo va a ser reforzado por todo el desarrollo de las mafias, ¿no? Y de los carteles de la droga. Y Luis Carlos Galán va a ser una de esas voces que se oponen al narcotráfico de una manera absolutamente valerosa, ¿no? Junto con Rodrigo Lara Bonilla y todos los que integraron el nuevo liberalismo, que fue una fuerza política muy importante. Y el nuevo liberalismo va a ser esa fuerza, ¿no? De oposición al clientelismo, de oposición a las mafias, y claro, lo que tú señalas, ¿no? Eso le costó la vida a Luis Carlos Galán, ¿no? En, a Luis Carlos Galán en el año 89. Pero la violencia arreciaba, ¿no? La violencia arreciaba y, y, eh, y
y finalmente derivó ya en una urgencia política, que fue la de convocar una constituyente que redactara una nueva constitución, y esa fue la constitución de 1991, ¿no? Una constitución muy garantista en muchos campos, pero también una constitución que atornilló también unas políticas económicas, ¿no? Muy de orden liberal o neoliberal, como le llaman ahora. Pero, pero, pero finalmente ha sido una constitución muy importante en términos de regulación, de garantías, ¿no? Algo que no se tenía, ¿no? Con la constitución anterior. Y en ese orden de ideas, pues la coyuntura del 91 abre una nueva etapa para Colombia, ¿no? Una etapa que no va a ser de tranquilidad, no va a ser de paz, sino que va a ser una etapa de mucha violencia porque es el periodo en que surge estas fuerzas paramilitares con una intensidad antes no vista. ¿Sí? Con una intensidad única, ¿no? Unas fuerzas paramilitares que, bueno, eh, eh, generaron, pues, una historia de genocidios, de matanzas, de masacres, en fin, una historia que aún está por escribirse, ¿no? En toda su dimensión. Pero Claro, claro, esto no fue responsabilidad de la Constitución del 91, sino que sencillamente eran unas fuerzas, ¿no? Y unas fuerzas políticas y unas mafias, ¿no? Que se venían configurando desde finales de los años 80. ¿no? Y a lo que yo iba, precisamente, creo que en esta parte en Colombia, como tú bien señalas, la violencia, ¿no? Lamentablemente marca este periodo con estos grupos irregulares, no solamente el asesinato de Galán, cuando Lara Bonilla era ministro, también es asesinado, que es una cosa Sí, impresionante. sí, claro. Queman el Palacio de Justicia allá en Colombia. Es una cuestión que vaya, ¿no? La violencia va a otros niveles. Y la reacción necesaria, y tú por supuesto que nos señalarás, pero creo que viene por aquí esto con la configuración del Plan Colombia, que ya a finales de Pastrana creo que ya es como que comienza, pero con Uribe creo que va a implantarse, ¿no? Esto sobre todo en contra del paramilitarismo, más que en contra del narcotráfico, que ya había algunas alianzas con la DEA. Pero ya estamos un poco más cercanos en la historia y ya es un poquito más difícil observarlo, ¿no? Como lo hemos dicho aquí, que a los que están llegando ahorita, venimos hablando del siglo XVI, ¿eh? Sí. Que estamos aquí a finales del 20, inicio del 21, ¿eh? Entonces, háblanos un poco, por favor, de esta etapa, de esto último, ¿no? Esta reacción del Estado colombiano en contra de toda esta violencia. Sí, claro, es otra historia paralela, ¿no? Eh, eh, que está pues muy anclada a las conversaciones del Caguán durante el gobierno de Pastrana. Pues durante esa época, pues las FARC habían avanzado muchísimo, ¿sí? Se habían convertido casi que en un ejército, estaban implementando una guerra de posiciones, pues todos conocemos, ¿no? Esa historia eh, eh, tan impactante, ¿no? De tomas de pueblos, de secuestros, bueno, en fin. Y bueno, eh, se centraron pues muchas ilusiones en esas conversaciones, pero bueno, por mil razones, que eso pues merece ya un capítulo muy aparte, lo del Caguán no cuajó, sí, no cuajó. Y claro, eso dio origen al Plan Colombia, es decir, a la FARC había que Esto es, y contenerlas. disculpa que te interrumpa, Aristides, pero esto es cuando dejan a Pastrana esperando, ¿no? Que no se aparece para Sí, firmar. pero avanzaron, no, avanzaron unas conversaciones y al final del gobierno Pastrana, pues se disuelve la llamada zona de distensión. Entonces, con la disolución de la zona de distensión, pues el Plan Colombia se adopta y va a tener como finalidad modernizar el ejército. Modernizar el ejército porque hubo muchos episodios en que
en que quedó pues en primer plano la incapacidad de reacción, ¿no? Cuando se tomaron, se me escapa ahorita el nombre, ¿no? En la frontera con Brasil, un poblado, y el ejército no pudo llegar a tiempo y tardó muchísimo en llegar. Entonces, la urgencia del Departamento de Estado y del Estado colombiano fue precisamente modernizar el ejército. Y claro, ese proceso de modernización se inició eh, en los últimos meses del gobierno Pastrana, y eso continuó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Donde se generó pues una gran contención hacia las FARC, pero luego pues toda esa política de seguridad democrática fue empañada por una serie de hechos también muy atroces, ¿no? Como falsos positivos y acuerdos de paz con los paramilitares que no fueron bien recibidos, ¿no? Por los términos en que se llevaron a cabo. Bueno, son historias ya muy recientes y, y muy apasionadas, ¿no? Porque están inmersas en estas coyunturas políticas, ¿no? Mm. Bueno, queridos amigos, ya el tiempo nos ha hecho tontos y yo creo que ya le hemos dado un buen repaso a la historia colombiana, como para que ustedes se emocionen, entren en Historia Viva TV y vean este curso que va a estar buenísimo, ¿eh? Gracias, Arístides, gracias por el tiempo, gracias por la entrevista. Vaya que la he disfrutado un montón, ¿eh? Bueno, César, fue con mucho gusto. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. Bueno, recuerden que este domingo también tendremos otro podcast de Valores Venezolanos entre Negocio. Gracias, Arístides. Un abrazo hasta Colombia. Bueno, gracias a todos César, ustedes. que esté muy bien. Chao.